Un filósofo dijo: la imaginación es el taller del hombre en el que se modelan los patrones de todos sus logros. Otro pensador la describió como el taller del alma en el que las esperanzas y los deseos del hombre se preparan para su expresión material. En primer lugar, entendamos claramente el significado del término visión creativa, tal como lo utilizamos aquí, explicando que no es simplemente otro nombre para la imaginación. Es la capacidad de reconocer oportunidades y tomar medidas para aprovecharlas. Un elemento importante de la visión creativa es el uso de la imaginación. Existen dos tipos de imaginación. Una se denomina imaginación sintética y la otra imaginación creativa. La imaginación sintética consiste en el acto de combinar ideas, conceptos, planes, hechos y principios reconocidos en nuevas combinaciones. El viejo axioma, no hay nada nuevo bajo el sol, surgió del hecho de que la mayoría de las cosas que parecen nuevas no son más que una reorganización de lo que es antiguo. Prácticamente todas las patentes registradas en la oficina de patentes no son más que viejas ideas que se han ordenado de una manera nueva o se les ha dado un nuevo uso. Las patentes que no entran en esta categoría se conocen como patentes básicas y son obra de la imaginación creativa, es decir, se basan en ideas recién creadas que no han sido utilizadas ni reconocidas anteriormente. La imaginación creativa tiene su origen, hasta donde la ciencia ha podido determinar, en la mente subconsciente, en la que existe, mediante algún poder desconocido para la ciencia, la capacidad de percibir e interpretar nuevas ideas. Algunos creen que la facultad de la imaginación creativa es verdaderamente el taller del alma. De un hecho podemos estar seguros, y es la innegable realidad de la existencia de una facultad de la mente a través de la cual algunos hombres perciben e interpretan ideas nuevas que nunca antes habían existido. La imaginación sintética es la más utilizada. La imaginación creativa, como su nombre lo indica, la utilizan únicamente quienes han logrado los medios para aplicar esta inusual habilidad. Tomemos como ejemplo el trabajo de Thomas A. Edison. Estudiando sus logros veremos cómo hizo uso de ambos tipos de imaginación, aunque utilizó con más frecuencia el tipo sintético. Su primer invento que atrajo la atención mundial fue el resultado de la combinación de dos principios antiguos y bien conocidos. Me refiero a la lámpara eléctrica incandescente, cuya perfección se alcanzó solo después de que el señor Edison probara más de 10.000 combinaciones diferentes de viejas ideas sin resultados satisfactorios. Y también quiero llamar su atención sobre el hecho de que los hombres con un agudo sentido de la imaginación rara vez dejan de intentarlo hasta que encuentran la respuesta a sus problemas. El señor Edison perfeccionó la lámpara eléctrica incandescente combinando de una forma nueva dos principios bien conocidos. El primero de estos principios era el hecho establecido de que al aplicar energía eléctrica a ambos extremos de un trozo de cable se establece una resistencia a través de la cual el cable se calienta hasta alcanzar un brillo blanco que produce luz. Ese principio ya se conocía mucho antes de los experimentos del señor Edison con la lámpara eléctrica, pero el problema surgió del hecho de que no se había encontrado ninguna forma de controlar el calor. Tal vez los hechos se entenderían mejor si dijera que no se había encontrado ninguna forma de metal u otra sustancia que pudiera transportar la cantidad necesaria de calor para producir una luz satisfactoria durante más de unos pocos segundos. El intenso calor de la electricidad pronto quemó el metal. Después de probar todas las sustancias conocidas que pudo encontrar, sin descubrir nada que sirviera para el propósito deseado, Edison se topó con otro principio bien conocido que resultó ser la respuesta a su problema. Digo que se topó con él, pero tal vez no sea esa la forma precisa en que el principio llegó a su conocimiento. De eso hablaré más adelante. En cualquier caso, se le ocurrió el principio bien conocido por el cual se produce el carbón vegetal, y reconoció en él la respuesta al problema que le había causado más de 10.000 fracasos. En pocas palabras, el carbón vegetal se produce colocando un montón de leña en el suelo, prendiéndole fuego y luego cubriendo todo el montón con tierra. La tierra permite que pase el aire suficiente para mantener el fuego vivo y ardiendo.
pero no lo suficiente para que el fuego arda. El proceso de combustión continúa hasta que la madera se carboniza por completo, dejando el tronco intacto, en forma de una sustancia conocida como carbón vegetal. Por supuesto, usted aprendió, en el estudio de la física, que donde no hay oxígeno no puede haber fuego. Que controlando la entrada de oxígeno, la cantidad de calor del fuego se puede controlar proporcionalmente. El señor Edison conocía este principio mucho antes de empezar a experimentar con la lámpara eléctrica, pero no fue hasta después de realizar miles de pruebas que pensó que era el principio que estaba buscando. En cuanto reconoció que este principio era el que buscaba, entró en su laboratorio, colocó un alambre enrollado en una botella, le sacó todo el aire, selló la botella con cera, aplicó la energía eléctrica a los dos extremos del alambre y, he aquí, nació la primera lámpara eléctrica incandescente del mundo que funcionó con éxito. La lámpara, construida de forma rudimentaria, ardió durante más de 8 horas. Por supuesto, es obvio lo que había sucedido. Al colocar el cable en un vacío que no contenía oxígeno, se podía calentar lo suficiente para que produjera una luz sin que se apagara por completo, como había sucedido cuando se lo dejó al aire libre. Ese mismo principio se utiliza en la fabricación de todas las lámparas eléctricas incandescentes actuales. Aunque el método se ha perfeccionado mucho hasta la lámpara eléctrica moderna, es mucho más eficiente que cuando Edison descubrió por primera vez cómo controlar el calor. Ahora, volvamos a la cuestión de cómo se le ocurrió al señor Edison combinar estos dos viejos principios de una manera nueva. Dije que se le ocurrió la idea de utilizar el principio del carbón como medio para controlar el calor de la energía eléctrica, pero no fue exactamente así como se le ocurrió. Aquí comienza, pues, la entrada en escena del principio de la imaginación creadora. Mediante la repetición de pensamientos relacionados con su problema, llevada a cabo durante un largo periodo de tiempo, a través de miles de experimentos, el señor Edison, consciente o inconscientemente, cargó su mente subconsciente con una imagen clara de su problema y, por algún extraño poder que nadie entiende, su mente subconsciente le entregó la solución a su problema, en forma de una corazonada, que le hizo pensar en el principio del carbón. Al describir la experiencia muchos años después, el señor Edison dijo que cuando tuvo la corazonada, reconoció inmediatamente que era el eslabón perdido que había estado buscando. Además, se sintió seguro de que funcionaría, incluso antes de ponerlo a prueba. Hizo la declaración significativa adicional de que cuando la idea de usar el principio del carbón se le cruzó por la mente, trajo consigo una sensación de seguridad de su idoneidad como no acompañó a ninguna de las otras miles de ideas similares que había probado mediante la imaginación sintética. De esta afirmación podemos sacar la conclusión de que la mente subconsciente no solo tiene el poder de crear la solución a los problemas, sino que también tiene un medio de obligarnos a reconocer la solución cuando se presenta a la mente consciente. Donde quiera que encuentres un negocio próspero, te encontrarás con algún individuo que tiene una visión creativa. En primer lugar, comenzó su investigación con una determinación de propósito, aplicando así quizás el más importante de los principios del logro individual. Conocía la naturaleza de su problema, pero, lo que es igualmente importante, estaba decidido a encontrar su solución. Por lo tanto, respaldó su determinación de propósito con un deseo obsesivo de alcanzarla. El deseo obsesivo es el estado mental que sirve para limpiar la mente del miedo, la duda y las limitaciones autoimpuestas, abriendo así el camino para ese estado mental conocido como fe. Al negarse a aceptar la derrota, a través de más de 10.000 fracasos, el señor Edison preparó su mente para la aplicación de la fe. La mayoría de sus inventos fueron creados únicamente con la ayuda de la imaginación sintética. Edison lo inventó por ensayo y error, pero sí logró completar un invento únicamente con la ayuda de la imaginación creativa y, hasta donde yo sé, fue el único que perfeccionó únicamente con este principio. Me refiero al fonógrafo. Era una idea nueva.
Hasta donde se sabe, nadie antes de Edison había producido una máquina que pudiera grabar y reproducir las vibraciones del sonido. La técnica era muy sencilla. Impresionó a su subconsciente con la idea de una máquina parlante y luego le transmitió a su mente consciente un plan perfecto para la construcción de dicha máquina. Y una de las características extrañas de este invento particular del señor Edison es el hecho de que el plan que su mente subconsciente le proporcionó funcionó casi desde el primer intento de ponerlo en práctica. La idea de cómo se podría producir una máquina así apareció en la mente de Edison. Se sentó en ese momento y dibujó un boceto de la máquina, se lo entregó a su fabricante de modelos y le pidió que fabricara la máquina, y en cuestión de horas estuvo terminada, probada y he aquí que funcionaba. Por supuesto, la máquina era rudimentaria, pero fue suficiente para demostrar que la imaginación creativa de Edison no le había fallado. No estoy seguro de que el señor Edison haya dicho exactamente cuánto tiempo había estado pensando en una máquina de ese tipo antes de que su subconsciente captara sus pensamientos y los tradujera en un plan perfecto, pero tengo la impresión de que no fueron más de unas pocas semanas, como máximo. Tal vez no más de unos pocos días. Su método para impresionar a su subconsciente con su deseo consistía en el simple procedimiento de convertir ese deseo en una obsesión. Es decir, la idea de una máquina que grabara y reprodujera sonidos se convirtió en el pensamiento dominante de su mente. Concentró su mente en ella, mediante la concentración de su interés, y la convirtió en el principal ocupante de su mente día tras día hasta que esta forma de autosugestión penetró en su subconsciente y registró una imagen clara de su deseo. Por eso, he enfatizado la importancia de intensificar los deseos hasta que se vuelvan obsesivos. Un deseo profundo y ardiente es captado por el subconsciente y llevado a cabo de manera mucho más definida y rápida que un deseo común. El deseo parece no causar impresión en el subconsciente. Muchas personas se confunden en cuanto a la diferencia entre un deseo y un deseo ardiente que ha sido estimulado hasta alcanzar proporciones obsesivas por la repetición de pensamientos relacionados con el deseo. La repetición de pensamientos crea en la mente hábitos de pensamiento que hacen que la mente siga trabajando en una idea sin que uno haga ningún esfuerzo consciente. Aparentemente, el subconsciente se ocupa primero de aquellos pensamientos que se han convertido en hábitos y, especialmente, si los pensamientos han sido fuertemente emocionalizados por un deseo profundo y ardiente de que se hagan realidad. No hay nada que impida a nadie utilizar este principio, pero hay que recordar que los resultados prácticos solo los obtienen quienes han adquirido disciplina sobre sus hábitos de pensamiento, mediante el proceso de concentración del interés y el deseo. Los pensamientos fugaces que aparecen y desaparecen de manera intermitente, y los meros deseos, que son más o menos el alcance del pensamiento de la persona promedio, no dejan huella alguna en la mente subconsciente. Tomemos como ejemplo la experiencia de Henry Ford en relación con el perfeccionamiento de un vehículo autopropulsado. La idea de un vehículo de este tipo se le ocurrió por primera vez al ver un tractor a vapor que se utilizaba para arrastrar una trilladora. Desde la primera vez que vio el tractor, su mente empezó a pensar en un carruaje sin caballos. Al principio, utilizó únicamente el principio de la imaginación sintética, centrando su mente en los modos y medios de convertir el tractor de vapor en un vehículo de rápido movimiento para el transporte de pasajeros. La idea se convirtió en una obsesión para él y tuvo el efecto de transmitir su ardiente deseo a su mente subconsciente, donde fue captado y llevado a la práctica. La acción de la mente subconsciente le sugirió el uso de un motor de combustión interna para reemplazar a la máquina de vapor, y se puso a trabajar de inmediato en la creación de dicho motor. Por supuesto, tenía como guía los experimentos de otros hombres en relación con los motores de combustión interna a gas, pero su problema era encontrar una manera de transmitir la potencia del motor a las ruedas de un vehículo. Mantuvo su mente cargada con su principal propósito hasta que, paso a paso, su mente subconsciente le presentó ideas con las que perfeccionó el sistema planetario de transmisión de potencia que le permitió perfeccionar su primer modelo funcional de un automóvil.
El señor Ford estaba motivado por un propósito definido, que es el primer paso en todos los logros individuales. Convirtió su propósito en una obsesión concentrando sus pensamientos en él. Convirtió su propósito en planes definidos, a través del principio del esfuerzo individual organizado, y puso sus planes en acción con inquebrantable persistencia. Hizo uso del principio de la mente maestra, primero, con la ayuda armoniosa de su esposa, y segundo, recibiendo el consejo de otras personas que habían experimentado con motores de combustión interna y métodos de transmisión de potencia. Más tarde, por supuesto, cuando comenzó a producir automóviles para la venta, hizo un uso aún más amplio del principio de la mente maestra, aliándose con los hermanos Dodge y otros mecánicos e ingenieros expertos en el tipo de problemas mecánicos que él tenía que resolver. Detrás de todo este esfuerzo estaba el poder de la fe aplicada, que adquirió como resultado de su intenso deseo de logro en relación con su propósito principal definido. La parte de la historia que debe destacarse es el hecho de que el señor Ford actuó con perseverancia. Al principio se enfrentó a una forma de derrota tras otra. Una de sus mayores dificultades fue la falta de capital con el que llevar adelante su investigación, antes de perfeccionar su automóvil. Después de eso vino una dificultad aún mayor en relación con la obtención del capital operativo necesario para producir sus automóviles en serie. A continuación siguieron una serie de dificultades, como desacuerdos con los miembros de su grupo Mastermind y otros problemas similares, todos los cuales exigieron perseverancia y determinación. Estas cualidades las posee el señor Ford, y creo que podríamos decir que debe su éxito a su capacidad para saber exactamente lo que quiere y a su capacidad para defender sus deseos con una perseverancia inquebrantable. Si hay una cualidad que destaca en el carácter de Ford por encima de todas las demás, es su capacidad de perseverancia. Permítanme recordarles, una vez más, que la precisión de los propósitos, respaldada por una forma de perseverancia que asume la proporción de una obsesión, es el mayor de todos los estímulos tanto de las formas sintéticas como de las creativas de la imaginación. La mente del hombre está provista de un poder que obliga a la mente subconsciente a aceptar y actuar de acuerdo con los deseos obsesivos que están claramente planificados. Tomemos, por ejemplo, la investigación del Dr. Alexander Graham Bell en relación con el teléfono moderno. Aquí tenemos un ejemplo del uso de la imaginación creativa, ya que el invento de Bell era nuevo. Digamos que él, como Edison, tropezó con el principio que hizo que el teléfono fuera práctico mientras buscaba algún dispositivo mecánico con el que pudiera crear un audífono para su esposa, que tenía problemas de audición. Aquí, nuevamente, encontramos a un hombre inspirado por un propósito definido que asumió proporciones obsesivas. Su profunda simpatía por su esposa fue el factor que le dio fuerza obsesiva a su propósito. En este caso, como en todos los demás en que los hombres dan proporciones obsesivas a sus deseos, un motivo definido estaba detrás de su deseo. El motivo es el comienzo de todos los deseos. Después de un largo período de investigación, demasiado complejo para describirlo aquí, el subconsciente del Dr. Bell finalmente le presentó una idea que le sirvió para su propósito. Se hizo conocida en el mundo científico como el experimento de Bell, cuyo contenido era el siguiente. Se proyecta un rayo de luz sobre una placa de selenio que lo envía de vuelta a otra placa del mismo metal, situada a cierta distancia. Esta última se comunica con una batería galvánica, a la que está conectado un teléfono. Las palabras pronunciadas detrás de la primera placa se oyen claramente a través del teléfono situado en el extremo de la segunda. El rayo de luz, por tanto, ha servido de cable telefónico. Las ondas sonoras se han transformado en ondas luminosas, estas últimas en ondas galvánicas, y éstas se han convertido de nuevo en ondas sonoras. Así nació un nuevo principio para transmitir ondas sonoras. Se ha afirmado que el principio, en parte, le fue sugerido al Dr. Bell por los experimentos de un hombre llamado Dodd Bell. Hubo un pleito sobre la prioridad del derecho al principio.
pero el señor Dodberg perdió el pleito y se declaró al Dr. Bell como el descubridor del principio de funcionamiento del teléfono moderno. En cualquier caso, el deseo del Dr. Bell de tener un audífono mecánico para su esposa, respaldado por una búsqueda persistente de dicho dispositivo, condujo al descubrimiento del principio que necesitaba. Debe recordarse que la mente subconsciente hace uso de todos los medios prácticos disponibles para revelar conocimiento a quienes lo buscan con un deseo obsesivo. No realiza milagros, pero hace un uso inteligente de todos los medios prácticos disponibles para llevar a cabo su propósito. Aquí tenemos un buen ejemplo de imaginación sintética aplicada a la comercialización. Un operador de telégrafo con el que trabajé anteriormente se dio cuenta de que tenía tiempo libre que no podía utilizar en relación con sus obligaciones como telegrafista ferroviario. Como era un hombre de mente inquisitiva, comenzó a buscar algo que pudiera hacer que lo mantuviera ocupado y al mismo tiempo aumentara sus ingresos. Aquí, nuevamente, entró en escena la cuestión del motivo, el motivo del beneficio económico. Después de darle vueltas al asunto durante varios meses, se le ocurrió que una salida rentable para sus esfuerzos era utilizar la línea telegráfica inactiva para vender relojes a sus compañeros operadores de su división, de modo que encargó media docena de relojes a precio de mayorista y comenzó a ofrecerlos a la venta. La idea prendió fuego desde el principio. En muy poco tiempo había vendido los 6 relojes. Luego, espoleado por el éxito, su imaginación comenzó a expandirse hasta que se dedicó a otros artículos de joyería. Todo fue bien y se dedicó a la venta de bienes raíces, hasta que su superintendente se enteró de lo que estaba haciendo y lo despidió en el acto. Toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente. De la adversidad de este telegrafista nació la primera gran casa de venta por correo. Cambió su método de venta, de la telegrafía al correo, utilizando al principio un catálogo mimeografiado de sus productos. Además, añadió a su lista de posibles compradores a otras personas ajenas al ámbito de los telegrafistas, principalmente personas que vivían en los pueblos y distritos rurales. En poco tiempo su negocio había crecido hasta el punto de que podía permitirse un catálogo impreso ilustrado con fotografías de su mercancía. A partir de ese momento, la historia es conocida por millones de personas en todo Estados Unidos que ahora compran mercancías de la casa de venta por correo que él estableció. Luego se asoció con un socio, con lo que aplicó el principio de la mente maestra. Este socio resultó ser una verdadera mina de oro, ya que tenía un agudo sentido de la publicidad. Varios años después, el negocio fue vendido a una corporación a un precio que convirtió a sus propietarios en multimillonarios. Ese fue el comienzo de la venta por correo a gran escala. Ahora bien, no había nada misterioso en el éxito de este hombre. Simplemente puso su mente a trabajar en un propósito definido y se mantuvo firme en ese propósito hasta que se hizo rico. No creó nada nuevo. Simplemente le dio un nuevo uso a una vieja idea. De esta manera se han acumulado muchas de las grandes fortunas. Verá, no hizo nada más que aplicar el principio de la comercialización de una manera nueva. Pero no olvide que eso es todo lo que hacen la mayoría de los hombres de éxito. Rara vez los hombres crean nuevas ideas mediante la aplicación de la imaginación creativa, como lo hicieron el Dr. Bell y el señor Edison.